Esperar a que mi amiga Zoila se conecte a ella. ¿Cómo estás, Zoila? Bastante bien, muy contenta nuevamente de poder acompañarles. Sí, mira, le estaba comentando aquí a los seguidores que hoy vamos a tocar uno de los temas que nos han propuesto y este es el de cómo apoyar a los hijos con las tareas escolares en casa en tiempos de COVID-19. ¿Qué te parece este tema? Interesante, ¿no? Muy interesante, muy actual el tema, es muy actualizado a lo que estamos viviendo con los adolescentes en casa y pues esto va muy directo, sé que va a gustar bastante porque es una necesidad que surge en cuanto a él. Sí, es que una vez que se declaró la pandemia y la cuarentena aquí en Panamá, empezó una crisis sobre estudiar. Los chicos estaban entonces en casa todo el día y qué hacer con los deberes, qué hacer con las tareas. Entonces, algunos colegios, ya sea particulares u oficiales, lo que hicieron es que empezaron a tener tareas a través del internet, con las diferentes redes sociales, ya sea WhatsApp, Instagram, Facebook, o elaborar módulos para que los papás fueran a buscar los módulos al colegio. Y bueno, empezó la crisis existencial de el montón de tareas y entregar las tareas y todo esto, y llegó un momento en que los papás estaban pidiendo auxilio. Y el tema de hoy va dirigido a los padres, a esos adultos que están en casa apoyando a los chicos en sus tareas, en sus deberes, en la educación de hogar, y que en un momento, yo creo que ya a este tiempo ya tenemos 2 meses de estar en esta cuarentena. Yo creo que en este tiempo ya la cosa está más calmada porque se han tomado otras medidas, pero en aquel momento fue bien estresante, porque no se habían suspendido las clases del todo, ¿no? Sino simplemente lo que se hizo fue cerrar los colegios y ya no se iba o sea, los chicos no iban al colegio, pero el proceso de enseñanza continuaba, ¿no? Y esto fue bien estresante. Sí, algo que le digo a los padres de tener presente es que el aprendizaje es muy importante y no debemos de dejarlo en un stand-by, no, mira que no estamos dando clases para las escuelas particulares, que se suspenden los módulos, muchas escuelas que aún todavía no han podido ingresar a la plataforma por diversas razones. Pero es importante que al muchacho lo pongas a leer, se pueda poner al tanto a las cosas más bien en sus aprendizajes que vayan seguidos. La materia de español, inglés, música, todas las materias son importantes. El aprendizaje es muy importante. No importa de qué materia, pero él debe de ir estudiando. Porque se deja de aprender. Y aparte de que se deja de aprender, no te actualizas, el muchacho no se actualiza, el muchacho pierde el hábito del estudio. Y si pierdes el hábito del estudio, entonces vas a encontrarte con una situación más difícil. Por eso es bueno el acompañamiento del adulto en casa con estos muchachos, de que ellos puedan ir motivándose para tomar un libro, para leerlo, hacerle ver la importancia de que debe mantenerse ese cerebro trabajando, estudiando y asimilar así los aprendizajes, para que cuando vuelvan a reiterarse en el colegio, al joven no le cueste. Es más, entra en muchos adolescentes, lo que pasa es que se les va dando lo que llamamos la pereza, la pereza mental. Es allí donde el adulto entonces puede tener
dificultades en el hecho de volver nuevamente que el muchacho o el adolescente obedezca y vuelva entonces a ir con lo que era antes su rutina de estudios. Pero es muy importante tenerlo claro. El muchacho, si no lee, si no sigue los aprendizajes, el cerebro queda en un stand-by y, bueno, en estudios, donde no podría entrar por muchas razones, ya eso es más profundo, pero ciertamente el cerebro aprende siempre, está en constante aprendizaje y debemos de aprovechar a los jóvenes para que ellos vayan en esa línea de los aprendizajes. Son muy importantes los módulos que se están dando e inclusive las clases que inician, y algunas escuelas iniciaron día lunes de manera televisiva y radial. Esto es algo que se debe aprovechar para los muchachos. Sí, volviendo un poco a la época de crisis, no sé si recuerdas, en el primer mes el asunto fue muy caótico porque en las escuelas particulares, pues ya algunas, a través de sistemas de mensajería como el MEREP, donde se cuelgan los recursos, las calificaciones, los documentos, entonces, bueno, ellos continuaron esa línea, pero resulta que los papás se quejaban porque había demasiada tarea. Y es que yo a veces pienso que si no estuviéramos en cuarentena, entonces, ¿quién ayudaba a esos chicos con las tareas? Los profesores que eran tutores, porque la mayoría estaba en tutoría. Entonces, y por otro lado, bueno, ya estando el papá en casa, el papá quería ayudar, pero es que el papá no es un docente. Entonces, ¿cómo hacer para poder ayudar a ese chico? Porque hay muchas cosas que el papá no se acuerda. Por eso es que muchos acudían a la tutoría, porque tenían entonces a un profesor o un estudiante de la universidad que ayudaba al chico con ya los temas actualizados, a que él pudiera pues pasar las materias con algunos temas que él no podía comprender en clase. Pero entonces ahora, al estar en cuarentena, ya no tenías acceso al tutor, ni tampoco la explicación del profesor, porque este es otro asunto, ¿no? Los docentes, pues, algunos no dominan la parte de las videoconferencias, tampoco había algunas aplicaciones que estaban activadas como para esto, más bien para reuniones de negocios, no para asuntos educativos. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, el chico lo único que tenía era el libro, las instrucciones y ya, más nada. Al papá allí que veía cómo lo podía ayudar. Entonces tenemos a un médico o un ingeniero o que le es difícil enseñarle a leer o a contar a su hijo de 6 años. Sí, exacto. Ahí te podría hablar como madre. En realidad todos pasamos por esas etapas cuando ellos están en la educación inicial. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros antes en la educación inicial? Vamos a hablar, no había lo que está pasando ahora. El chico, tratábamos el niño, pues de enseñarle a maneras en la casa, con cartulina, papelógrafo, las vocales, relacionábamos las palabras para que el niño pudiese aprender a leer. Vuelve a nosotros la memoria de lo que hacíamos antes con los niños. Y ahora, debido a la situación de emergencia que hay por una pandemia que te obliga a estar en la casa, que el niño está en la casa, que hay escuelas, como bien dices, que por alguna situación no están actualizados, no están trabajando con las plataformas o los módulos, el padre se dice, pero ¿cómo yo puedo enseñarle a él a leer? ¿Cómo le puedo enseñar a sumar, a restar? Pues eso es una labor que no todos podemos dominarla. Ahí la importancia de reconocer la labor del docente. El docente tiene la metodología, tiene los planes de enseñanza, sabe cómo abarcar por edades, cómo le voy a instruir, cómo voy a ir enseñando poco a poco. Pero nosotros como padres también tenemos ese don. Lo que pasa es que tenemos que ir descubriendo. No tendremos como el profesor o el maestro que puede medir ese aprendizaje,
pero tú en casa lo puedes acompañar. Vamos a buscar las bolas, vamos a buscar los numeritos. Antes se enseñaba el abecedario: A, avión, E, elefante, y lo íbamos relacionando. Esa armoniosidad con el padre, con el niño logra un aprendizaje, porque nosotros estamos, como decía, en constante aprendizaje, y aparte es de que como padre de familia podemos lograr que el niño pueda aprender. Ya cuando entren a la escuela ya vendrá el reforzamiento de todo lo que aprende. Recordemos que eso va por etapas, ¿no? Hoy enseñé esta línea, el siguiente año enseño lo otro, pero reforzando lo que ya aprendió. Y así nos vamos reforzando lo aprendido, aprendemos cosas nuevas. Cada día aprendemos esto nuevo y lo reforzamos con lo que ya aprendiste. Es una situación un poco difícil, pero no imposible. El acompañamiento. Exacto. Sí, por un lado yo mencionaba a este padre de familia que, digamos, pasó la universidad y es un profesional académico que se distingue como una persona pues que tiene título universitario. Pero también están aquellos padres que no tienen título universitario, que no tienen una escolaridad completa. Y entonces tenemos a este adolescente, por ejemplo, con las fórmulas de química, con matemática de quinto año, que tiene que ver con trigonometría o con problemas de contabilidad, y entonces ahí está el padre que, pero si yo no sé eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Para eso tú estás en la escuela, pero entonces no está el docente que pueda explicar. Entonces, todo eso era parte del caos que tenían los padres en casa. Por otro lado, Zoila, recuerda que cuando empezó la cuarentena, solamente teníamos una semana de haber entrado en clase. Entonces, por lo menos en las escuelas oficiales, los chicos no tuvieron oportunidad de comprar los libros, porque apenas los docentes estábamos recomendando los libros de texto. En las escuelas particulares es distinto porque desde que finalice el año escolar ya se le entrega la lista de libros para el siguiente año. Así que los papás con tiempo van comprando los libros y bueno, eso por lo menos los chicos de escuelas particulares yo creo que sí tienen sus libros, pero los de escuela oficial no pudieron comprar libros. Entonces, ¿cómo resolver los módulos si no tenemos los libros? No tenemos al profesor ni los libros. Y entonces, pero sí tenemos asignaciones que llenar para las calificaciones. Exacto. Y quisiera rescatar la parte donde mencionas, sí existen padres no estudiados y el muchacho tiene que ver cómo hace ante estas situaciones. Pero lo puedo decir por experiencias propias y experiencias que he conocido. Trabajo social es una profesión de historias, y historias que el que escucha dice, esto es imposible, pero son historias verdaderas. Muchas de nuestras familias, el adulto no pudo haber alcanzado una escolaridad avanzada. Lo más que pudo haber alcanzado, tal vez un sexto año, un tercer año, y hay quienes ni siquiera pudieron entrar al colegio. Pero por las experiencias vividas, cuando hay una motivación de casa, cuando hay un padre de familia y un adulto dice, tenemos que salir adelante, tenemos que cambiar nuestras vidas, creemos en el porvenir, en la prosperidad, y hay un destino o una esperanza vivida, se alcanza. El muchacho busca los medios, busca las formas, te lo puedo decir por experiencia vivida. Uno busca la manera de cómo poder avanzar. Hoy en día todavía hay comunidades que tienen las bibliotecas, creo que están regidas por el municipio, pero existen las bibliotecas, existen otros recursos en donde el muchacho desea avanzar. Claro, eso es anteponiéndonos cuando no estaba la pandemia. Ahora que está la pandemia, tenemos un recurso también muy valorado, que son las redes sociales. Si yo no sé preparar una lasaña, yo me voy a YouTube, ¿verdad? Busco allí para ver cómo yo puedo aprender a usar la lasaña, qué ingredientes, qué método tengo que usar para hacerla y comerme
un excelente plato de comida de lasaña. Es lo mismo que pasa entonces. Si el muchacho no tiene los medios, y conozco chicos así, chicos que me han enviado mensajes y me dicen que lo encontré, ¿cómo puedo hacer tal cosa? Bueno, sería cuando hay esos enlaces de que hay esa comunicación con los estudiantes en los gabinetes psicopedagógicos. Todo el personal ha procurado mantenerse en ese contacto para poder apoyar a los muchachos y guiarlos y orientarlos en cuanto a cómo realizar sus actividades. Y muchos de estos muchachos envían estos mensajes: no tengo el libro, no tengo los medios, no me puede ayudar el adulto que está en casa porque no tuvo escolaridad, pero buscan el medio para poder realizarlo. Yo pienso que la motivación de ese adulto, aunque no tenga el estudio, motivas a ese muchacho porque todo está en la motivación. Y he aprendido mucho: el ánimo determina la actitud. Si nosotros nos anteponemos ante lo que está pasando con la pandemia y no quedarnos en la crisis como que si ya hasta allí llegamos, entonces así mismo se va a ir limitando el muchacho. Pero si tenemos concentradas en esa esperanza, en ese futuro, ese muchacho se va a animar y con los recursos que tenga va a salir adelante. Ya te digo esto, por la experiencia vivida y los muchachos con los que me he podido comunicar, el trabajo que estamos haciendo no es tan fácil. Estamos tratando de ver cómo buscamos a todos los chicos para que ellos puedan comunicarse y exteriorizar si tienen alguna situación. Y la situación que ellos han plasmado es esta que trae a mención, de la escolaridad del adulto que no tienen en casa la guía ni el apoyo. Y por otras circunstancias que yo creo que en medio de esta entrevista vamos a ir plasmando, pero no solamente no está lo del conocimiento, sino que no hay una voluntad, bueno, no de todos los adultos, pero no hay una voluntad del adulto para acercarme a mi hijo o mi acudido y hacer ese acompañamiento que él necesita. Porque no necesitas tener los estudios o los doctorados o los posgrados para decir yo no puedo sentar conmigo a ayudarlo, cuando lo puedo acompañar allí, por lo menos que él siente esa compañía en los muchachos, ¿no? Claro que hay adolescentes que no vamos a encontrar al padre, y eso también es otra cosa que vamos a ir en el avance, de que no dejan por su intimidad, quieres que lo dejes solo. Así que hay otras instrucciones también, otros detalles muy importantes que el padre de familia debe tener. Sí, eso era lo que te iba a comentar, porque hay chicos y chicos, ¿no? Porque hay algunos que sí les gusta que los padres estén allí, eso depende de las edades, ¿no? De repente los más pequeños sí les gusta tener a mamá, abuelita, hasta el hermano, que lo acompañe en los estudios, pero ya cuando ellos van creciendo, que son adolescentes, digamos, tienen 14, 15 años, ya ellos no quieren que los padres estén allí. Ellos prefieren tener su grupo de estudio, los que tienen el hábito de estudio, ¿no? Prefieren tener su grupo de estudio, el compañero con que él sí me explica bien, con este que quiere estudiar. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora estamos en cuarentena y ahora no hay acceso a ese compañero que me explica. Entonces, también esa es parte del estrés que están viviendo nuestros chicos. Bueno, después de esto pasó un tiempo y los ministros del gobierno decidió, bueno, las escuelas oficiales se suspenden las clases, no hay calificaciones, porque les era muy difícil tanto a los papás como a los chicos ir a buscar los módulos al colegio. Muchos no tienen internet, muchos no tienen celular, o algunos no tienen tampoco data para ponerle a la tarjeta del celular para entonces poder tener acceso a los módulos. Entonces el Ministerio de Educación decidió las escuelas oficiales y particulares, entonces se suspenden las clases completamente. Bueno, después hubo otro movimiento por parte de las escuelas particulares y algunos padres de familia y se dieron unos requisitos y las escuelas que cumplían los requisitos, pues ellas sí podían, los requisitos para los entornos virtuales de aprendizaje, entonces ellos sí podían continuar con sus clases. Y ahorita mismo la situación es que hay más de 150 colegios y escuelas, entre colegios y escuelas oficiales, que están dando clases virtuales, que ellos han demostrado que
ya tenían un camino recorrido, los profesores y los maestros se pusieron de acuerdo y ellos siguen con sus clases, y hay otras escuelas particulares que lo están haciendo, pero la gran mayoría de los colegios y escuelas oficiales y algunas particulares no están recibiendo clase. Y te puedo contar que los chicos que el año pasado, en el 2019, los de 9º grado, por ejemplo, que ellos salían antes de terminar el calendario escolar, esos chicos desde noviembre no ven un libro. Entonces ya va siendo casi 6 meses que ellos no ven un libro y ni tienen una explicación de nada. Entonces, por esa razón es que el Ministerio de Educación, consciente de que los chicos tienen que seguir en su aprendizaje, tiene este programa Conéctate con la Estrella, donde se dan algunas clases con temas principales vinculantes al currículum y al programa de estudio, para que los chicos se mantengan estudiando. Las clases no son vinculantes con las calificaciones, pero sí es para eso, para que ellos se mantengan estudiando y tengan el conocimiento fresco, para que en algún momento, cuando la escuela reanude sus clases, ya sea presencial o semipresencial, entonces el chico pueda fácilmente adaptarse y adecuarse a lo que el docente le va a proporcionar. Pero estar así tanto tiempo sin clases es peligroso, porque los conceptos se olvidan, quedan muy atrás, y si habían algunos baches, digámoslo así, o lagunas mentales en que hay ciertos conceptos que no fueron bien aprendidos, entonces con tanto tiempo sin tocar los libros, pues va a ser mucho peor. Esta es la situación actual. Entonces, adentrándonos un poco ya en el tema, podríamos enumerar algunas maneras como nosotros podemos aconsejarles a los adultos que están en casa, ahora que ya va a empezar el programa. Ya está la primaria en Conéctate con la Estrella, la primaria. La semana pasada empezó la premedia, y esta semana empieza ya del 18 de mayo en adelante, comienza algunas asignaturas de la media, y así van poco a poco. Entonces, ¿cómo en realidad pueden los adultos que están en casa, la abuelita, el tío, la sobrina, ayudar a estos chicos que están en casa a seguir estudiando? Yo creo que hay algunos consejos que nosotros podemos dar en cuanto a la forma como se aborda al chico para estudiar, Zoila. Sí, ante todo esto hay una necesidad, y es la necesidad de aprender, pero también hay una necesidad de tomar conciencia de lo importante que es aprovechar este plan por parte del Ministerio de Educación, que me parece muy bueno, y es algo que debemos, como lo vuelvo a repetir, aprovechar al máximo. Y es un tiempo también para pensar en los más chiquitos. Vamos a los chicos de educación inicial, primaria, que aquí el padre puede aprovechar para también sentarse con él y enseñarle, y no tener las dificultades cuando lleguen a ser adolescentes, que cuesta decirle a un adolescente: bien, siéntate, vamos a ver que van a enseñar en esta materia y que tienes que aprenderlo, porque no sabemos cómo abordar entonces al adolescente. Entonces, si lo llevamos desde niño, no le va a ser difícil, porque estás creando en el niño la importancia del estudio y los hábitos de estudio. El hábito se va aprendiendo y se puede desaprender si no estamos en un constante aprendizaje, como hablábamos hace un momento. Sí, es muy importante hacer conciencia a todos, y en la casa todos apoyar. En todos los factores, lo más grave que aquí, en el tiempo es corto en el que tenemos, y por eso que hemos tenido que dividir, porque son muchos factores que entran en el apoyo de la familia en casa. El adolescente en la casa, podemos todos los adultos
converger, o sea, todos los adultos apoyar. La familia siempre tiene que estar unida y esos vínculos fortaleciendo lo que fue lo que hablamos la semana pasada en cuanto al tema de la armonía familiar. Entonces, allí cabe conversar con el muchacho, con el adolescente, de la importancia que es sentarse a ver estos programas, porque así te vas actualizando en el tema si no tienes el hábito de estudio. Porque si el muchacho no está acostumbrado a no tener el hábito del estudio, solamente es dormir. Recuerden que hablamos la semana pasada también de los trastornos del sueño a causa de estar tanto tiempo en casa sin ninguna actividad. El muchacho va a dormir o va a jugar con un celular, si tiene PlayStation, si es en línea, todos los juegos. Entonces no está teniendo un tiempo para aprender. Entonces tenemos que motivarlo, tenemos que organizar nosotros como adultos cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para poder entonces ubicarlos a ellos? Sin que esto crea un conflicto, porque el adolescente se puede oponer. Pero en la casa, el adolescente, si le hemos enseñado que el adulto es el que dirige, el adolescente no le va a ser difícil y le podrá entender, si nos comunicamos bien, de que esto es ideal o esto es algo que le va a ayudar para el futuro. Pero debe ser un acompañamiento armonioso, no algo impositivo, porque cuando lo enfrentamos va a ser difícil, pero sí es buscar por qué hay la necesidad de que tú estudies. Y yo le aseguro, Zuleika, si buscamos la forma, el adolescente va a decir, bueno, es verdad, yo necesito tratar en español, porque si yo quiero estudiar tal cosa y necesito saber redactar, necesito cómo poner los conectores, no tengo buena ortografía, tal vez necesita añadir más a la ortografía y aquí puedo iniciar. Tantas cosas que se pueden dar, estructurar, bueno, en español, es materias por materias. En matemáticas, si necesito la matemática de 9º grado para dominar ciencia, porque yo quiero estudiar ciencia y no domino matemáticas, ¿cómo voy a entrar entonces a ver las fórmulas de química? ¿Cómo voy a avanzar en matemáticas de 6º año? O sea, todo esto va a ir aislado, pero lo importante es buscar que hay una necesidad y que si nosotros apoyamos como adulto al muchacho en casa con todos estos programas, esto nos va a ayudar a ambos. No podemos verlo como que es algo más y no es algo más, es algo complementario para la realización de tus estudios. Es motivar al muchacho para... Precisamente, entonces yo creo que si podemos enumerar las formas de cómo apoyar a los chicos en las tareas, la primera es la motivación. Hay que motivarlos a estudiar, llevándolos a la importancia del estudio, la importancia para él, para de poder estudiar y para qué sirve, para qué le va a servir a él estudiar. Otra cosa sería ayudarlo a organizar el tiempo, para que pueda cumplir con responsabilidades en casa, que tampoco las responsabilidades en casa pueden ser demasiadas, porque él no es un adulto, es un adolescente. Entonces no tiene responsabilidades de adulto, porque a veces pasa que queremos que los chicos tengan responsabilidades de adultos, como cuidar al hermanito completamente, o sea, todo el día cuidando al hermanito. Esa no es la responsabilidad del adolescente, es la responsabilidad de los padres. Sí, por otro lado, y además hacer la limpieza de la casa completa, esta es responsabilidad del adulto. El adolescente ayuda, apoya, puede tener algunas responsabilidades, pero imagínense que un adolescente con las responsabilidades de la casa y además salir bien en la escuela, a los adultos nos es muy difícil cumplir con el trabajo y las responsabilidades de la casa y lo demás, y somos adultos y nos cansamos. Ahora, ¿cuánto más no va a ser para un chico de 15, 16 años cumplir con todo eso? Entonces también hay que ser un poco conscientes de que sí es cierto que hay que enseñarle a que es un equipo, la familia es un equipo y que cada uno aporta dentro de lo que puede hacer, pero tampoco llenarlo de responsabilidades en casa de tal forma de que el chico no pueda cumplir con las labores escolares. Y por otro lado, Zoila, está entonces el otro extremo,
Entonces, yo he recibido muchos padres en consejería que me dicen, bueno, pero profesora, él no hace nada en la casa, nada, yo lo dejo para que él se dedique a estudiar. Pero ¿qué pasa, Zoila? No hay supervisión. No hay supervisión de las tareas, entonces que el papá, no hay nadie en casa, solo hermanitos más chicos, o muchas veces el chico está solo en casa, y entonces, ¿quién supervisa las tareas? Nadie, nadie. Entonces, ese es un problema. Sí, Zuleika, esto pasaba mucho en las intervenciones, en las consultas, en los gabinetes, que los chicos decían, pero es que no tengo tiempo para estudiar, tengo que llegar a cuidar a mi hermanito o mi hermanita, tengo que hacer la comida para cuando mi mamá llegue ya en la noche ya todo esté listo. Entonces tendríamos que conversar con los padres en cuanto a esto. Sabemos que los padres manejan muchos estresores, los adultos manejan muchos estresores. Son tantas las circunstancias, cada hogar, como mencionábamos la semana pasada, tiene situaciones diversas y cada uno vive una realidad distinta, pero en la mayoría casi siempre es lo mismo, los mismos problemas. Lo que sí es allí esto, hacer conciencia de que tenemos que hacer un plan de actividades. Por eso hablaba de cómo podemos ir guiando a los niños más pequeños, porque para cuando sean adolescentes no vamos a tener un problema, porque ya les ha enseñado al niño. El adolescente ya en su desarrollo, él va a exteriorizar todo eso que no pudo comprender en la niñez o diversas situaciones. Pero sí es bueno entonces, en estos momentos, si ahí está el adolescente, es hacer un programa. No le estamos diciendo al adulto, así como no le decimos no le pongas límites o no tengas disciplina. Sí debe de haber una disciplina, pero también debe haber un control de las actividades. Si el muchacho aprendió que él debe arreglar su cuarto, porque le enseñó el adulto, el muchacho debe arreglar su cuarto. Si hay un horario para sacar la basura, este es el horario para sacar la basura. Si el muchacho lo aprendió, no vas a tener dificultades. Lo que pasa es que hemos aprendido o le hemos enseñado mal al adolescente. Y el adolescente dice que mi mamá grita mucho. No, yo le digo a los adolescentes, lo que pasa es que tu mamá grita a la tercera, porque a la primera te está llamando, Juanito, Pedro, la basura. Juanito, Pedro, la basura. Y todavía la basura está allí. ¿Qué va a pasar a la tercera? Viene el grito, viene el desahogo del padre. Entonces, esas son las cosas que si no marcamos bien las enseñanzas desde pequeños, entonces nos va a costar un poco como adolescentes. No quiere decir que todo está perdido, porque allí entonces tú le marcas los horarios, pero tampoco es sobrecargar al adolescente, porque allí estamos entonces extralimitándonos y puede haber dificultades más adelante en sobrecargar al muchacho con responsabilidades que no son de él. Él tiene, y sí, el apoyo, como decías, un equipo, la familia, y el apoyo se requiere de todos para salir adelante, pero hay que hacer un balance, porque si el muchacho descuida sus estudios por atender las cosas de la casa, que no es su responsabilidad, o velar por el bienestar del menor, del otro menor que está, porque es un menor cuidando a otro menor, estamos haciendo las cosas mal, porque el adulto es el responsable, y es hasta la responsable de que ese muchacho adolescente continúe sus estudios, estudie, porque no podemos decir que yo no sé qué hacer con él, es que yo no sé qué hacer con ella. No, si es que no quiere estudiar, mire que están dando, sí, yo le digo que se ponga a ver, a leer un libro, pero quien manda en la casa es el adulto, pero el adulto debe saber, es una disciplina asertiva. Más adelante podríamos hablar de las disciplinas asertivas. De disciplina asertiva, porque tampoco es una cuestión de imponer, no, es una cuestión de convencer, una cuestión de acompañar. Bueno, ponte a leer un libro, ¿no? ¿Y por qué mejor yo no busco un libro y leo un par de páginas con él y lo incentivo a que siga leyendo? Ya después él va a leer solo, pero tengo yo que acompañarlo al principio, porque las cosas así impuestas nunca son bien aceptadas, la verdad que no. A nadie le gusta que le impongan cosas. Y más que me organicen mi día, como que no, yo quiero organizarlo, entonces ayuda a él, al chico, a organizar su día. Bueno, ¿qué cosas quieres hacer hoy? No puedes estar todo el día con los videojuegos, eso tampoco es así.
no puedes estar todo el día chateando. ¿Cuántas horas le vas a entregar al entretenimiento? No puede ser. Entonces hay que poner el cerebro a trabajar con cuestiones académicas, un tiempo, otro tiempo para el entretenimiento, otro tiempo para el entretenimiento individual, ¿no? Con los amigos y demás, otro tiempo para compartir en familia. Porque yo he visto casas, yo he llegado a visitar algunos lugares y todos están con el celular, entonces no comparten en familia. O sea, no hay una interacción entre nadie porque todos están con el celular, pero digo, compartir bien, ya sea con juegos de mesa o una conversación. Los muchachos crecen rápido, ellos se van a volver adultos. Y qué bien es cuando uno ya ha alcanzado la edad máxima y ya tienes a tus hijos adultos, que estás en la última etapa de tu vida, ver lo que hiciste de ellos. Y no arrepentirte de no haber hecho o darle las instrucciones dadas o las mejores instrucciones, y tienes que cargar como adulto porque no le enseñaste y ese adulto no se sabe valer por sí solo. Entonces es todo un desarrollo. Así es. Hay que aprovechar estos momentos que estamos teniendo, que gracias a Dios, a pesar de toda una pandemia que hay, estamos en nuestra casa, podemos ver a nuestros adolescentes. Ahora, si también en la casa hay algún afectado por lo de la pandemia o por otra enfermedad, eso también trae estresores en la familia. Pero lo importante es, en esa dinámica familiar, hacer, sentir y tomar las fuerzas para salir adelante como familia. Enseñarle al muchacho que todos nos debemos querer como familia y que vamos a salir adelante. Te apoyamos con esa estructuración de los horarios. Este horario para tal cosa, vamos a aceptarnos a estudiar, y eso trae un ambiente armonioso, salud mental sobre todo en la familia. Sí. Y más y además también aprovechar actividades que me puedan unir con mi hijo o con mi hija. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer tembleques, vamos a aprender a coser, ¿no? Si hay una máquina de coser y la mamá sabe coser, bueno, vamos a hacer una falda, una camisa, vamos a algún retazo de tela habrá y podemos inventar hacer algo. Qué sé yo, bueno, vamos a aprender, voy a enseñarle a maquillarse. Cosas como esas, hacer actividades que nos unan a nuestros hijos. Bueno, mucha gente sí me di cuenta que aprendió a cocinar porque cuando iba al súper, la levadura, mira, eso se terminó, no hay levadura por ningún lado. Hay polvo de hornear, pero levadura no hay. Mucha gente está horneando y esto es bueno porque hay muchos mamás con los niños haciendo galletas y demás. Pero bueno, también hay otras cosas que se pueden enseñar. En cuanto a las tareas, bueno, el adulto, primero, a ver, cuando vamos a estar con nuestros hijos, uno tiene que estar calmado. Sí. Yo no puedo estar con mi hijo con un problema aquí en la cabeza. Exacto. Yo tengo que tomarme el tiempo para calmarme primero. Exacto. Como tú bien has dicho, hay muchos estresores, y más en estos momentos de pandemia, porque la gente ha perdido el trabajo, puede que haya algún familiar que esté enfermo, tantas cosas que nos pueden estar aquí moviendo la cabeza. Pero hay que acordarse que los chicos no tienen la culpa, nadie tiene la culpa. Y nosotros somos los responsables, y de verdad es así, somos responsables de la estabilidad emocional de nuestros hijos. Así es. Somos responsables de eso. Entonces, ¿cómo yo puedo pedirle al chico que esté bien si yo no estoy bien? Entonces, cuando voy a estar con mis hijos, yo tengo que estar calmado o calmada. No puedo estar con el problema encima. A veces los muchachos, ellos no se dan cuenta y quieren que uno le responda así rápido. Entonces, hay que tener paciencia. Espérate, está bien, yo te voy a atender. Dame un momento, dame 10 minutos.
y me voy a mi habitación. Si tengo mi habitación, me voy a un lugar donde pueda estar en privado y ahí respiro, hago mi meditación y vuelvo a mi centro. Y cuando ya estoy calmada, entonces voy con mi hijos, pero no puedo ir estresada. Así. Eso es muy asertivo, Luisa. Eso es muy, muy esencial y muy importante. Yo no puedo sentarme conmigo, como bien has dicho, si estoy en un momento de difíciles circunstancias, porque voy a desahogar. Tú no sabes hacer las cosas bien. Mira, yo te di estas instrucciones, mira, lo lees, no ves lo que dice allí. Entonces, ¿qué hacemos? Los ofendemos, subimos el tono de voz y comienzan allí el conflicto. Entonces tenemos que estar bien sereno, bien abajo. Si estoy muy estresada, me tomo un baño, me tomo un vaso de agua, me tomo un té, algo, me sereno, me encomiendo a Dios, porque yo creo mucho en la parte espiritual de la familia, en esa paz y en esa armonía. Yo creo mucho en eso. Y creo entonces que cuando tú has exteriorizado esto y estás en paz, entonces tú te puedes acercar al muchacho, porque no van a salir un desahogo en que lo puedas ofender, porque el muchacho lo puede tomar como una ofensa. Sí, como no. Es que lo que a mí me dice mi papá, eso me afecta. O sea, no es cualquiera en la calle que me lo dice. Si alguien en la calle me insulta, pues yo lo insulto o lo dejo pasar. Bueno, es otra cosa. No me importa, pero que me lo diga mi mamá, que me lo diga mi papá, mi abuelito, la persona que está conmigo todo el tiempo. Ay, eso me llega. Entonces hay que tener mucho cuidado, Zoila, cuando nosotros nos expresamos con nuestros hijos. Mucho cuidado. Es mejor tomar un respiro y decirles a ellos, mira, dame un momento a que yo me tranquilice. Hay que aceptarlo. Dame un momento a que a mí se me pase. Estoy en una situación. Los chicos entienden, es sí, mamá. Antes mejor que decir algo que después nos vamos a arrepentir. Porque, mira, tenemos todo en las manos para ser felices. Ya te digo, tenemos, gracias a Dios, una familia. Podemos ver cuántas personas están solas y que han experimentado esa soledad hoy en día con la pandemia. Y gracias a Dios, en nuestra casa hay un adolescente. Tenemos esa vida, porque ellos dan vida a la casa. Sí es un momento conflictivo, porque ellos todos tienen que ver. Siempre te van a decir cosas que no están bien y te las dicen así, no, es que no me gustó lo que cocinaste o no me gustó lo que hiciste, o todos son respuestas muy apuradas, pero ellos son los que dan esa parte de vida en las casas. Entonces, si te sabemos llevar las cosas asertivamente, lo lograremos. ¿Cómo puedo ponerme yo a estudiar con mis hijos? Es una de las preguntas. ¿Cómo puedo yo entrar con mi hija o mi hijo a que él se siente para las tareas? Lo puedes lograr, porque si tú te acercas con esa paz y no imponiéndolo, que era lo que mencionabas, no, mira, es porque hay una necesidad, vamos a sentarnos, mira la parte de español, mira los profesores que están dando, pero el adulto tiene que buscar ese interés, ¿no? El adulto tiene que buscar y enseñarle el por qué tienes que estar aprendiendo, el por qué tienes que hacerlo, el por qué nos ayuda a nosotros como familia a que salgas adelante. Entonces son esas cosas que tenemos que ver, sin llegar a las ofensas, sin llegar a las peleas, sin llegar a que el joven te tire la puerta y después tú dices que no sé qué hacer, sí, pero es que tenías el momento para enseñarle al muchacho. O sea, que el adulto puede manejar las situaciones, ya digo, y lo vuelvo a repetir, esto lo decía la semana pasada, no somos perfectos, no somos los padres perfectos, no hay un libro que nos dé unas instrucciones asertivas, porque tú mismo vives tu experiencia. Y sabes tú cuál es tu experiencia, qué le enseñaste a ese adolescente cuando era niño, qué estás ahora viendo en esta adolescencia, pero puedes volver a retomar, porque es tiempo de que tú retomes con el adolescente, pero siempre es, ya te digo, poniendo también un horario para el muchacho. No le podemos permitir a un muchacho que se acuesta a las 3 de la mañana y que no, que se va a levantar a las 3 de la tarde. Tenemos que ponerle horario, tenemos que ponerle límites. Exactamente. Hay que poner horarios de juego. Sus horarios de juego son de juego hasta la hora, hasta el momento. Pero la hora de estudio es el hora de estudio. Yo puedo aconsejar a los padres, aprovechando la actualidad y del programa que tiene el Ministerio de Educación,
es que hay un horario, creo que eso está en las páginas, en las redes sociales, ¿cierto? Los lunes, los martes, tienen un horario. Bueno, aprovecha, bueno, mira, hay este horario y vamos a ajustarnos al horario este. Y así podemos complementarlo con otras actividades que tenemos en casa, sin perder la armonía, porque no se va a perder. De que no vamos a tener espacio para estar juntos, sí están los espacios, sí está en el espacio para poder compartir. Exacto, retomando. Sí, quería acotar un poco el asunto del horario y organizar. Mira, el tiempo de sueño es importante. Los adolescentes duermen bastante. Ellos 8, 10, es más, hay chicos que pueden dormir más de 12 horas fácilmente sin ningún problema y es que lo necesitan. Entonces, sabiendo esto, hay que cuidar mucho el sueño de los adolescentes. O sea, no dejar que estén, claro, si te acuestas a las 3 de la mañana, obviamente te vas a querer levantar a las 3 de la tarde. Entonces, así que hay que ayudarlos a que vuelvan al horario donde es suficiente. ¿Cómo ayudar a las tareas? Bueno, tratando de organizar con ellos el tiempo para que ellos puedan dormir lo suficiente, comer bien y tener horarios para la comida también. Porque un chico que se acuesta a las 3 de la mañana y se levanta a las 3 de la tarde ya no desayunó. Exacto. No hizo su primera comida a una hora del día en que se puede comer en familia. Entonces ese chico no está compartiendo con su familia tampoco, porque a las 3 de la tarde ya la mayoría se levantó, tampoco hizo las labores del hogar, o sea, no ayudó, no barrió la casa, no acomodó nada, sino que se la pasó durmiendo porque estaba a lo mejor con los videojuegos y lo hace de madrugada cuando los adultos estamos durmiendo y el chico está con el celular ahí chateando o jugando y entonces ¿dónde está la organización de este chico? Entonces no duerme lo suficiente, no come bien, no socializa con la familia ni con los hermanos, o sea, la familia, los hermanos, y tampoco le dedica el tiempo suficiente al estudio. Pero, a ver, ¿quién manda en casa? Creo que mandan los padres, los adultos. Entonces no es una cuestión de imponer, sino crear conciencia en que el chico tiene que organizarse, que es importante estar organizado y acompañarlo hasta que eso crea un hábito en él. Nos va a tomar todo el tiempo del mundo, pero es que es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Entonces, yo no puedo decir, ya yo no sé qué hacer con mi hijo, si es mi hijo. Esta es mi responsabilidad. Entonces, primero motivarlo, ayudarlo a organizar el tiempo para que pueda cumplir con todas las cosas. Y por otro lado, estar yo en mi mejor momento para poder atender a mi hijo. Y además, otro punto podemos traer aquí, el ambiente en la casa. Porque yo no puedo pedirle a mi hijo que estudie si yo tengo la música a todo volumen, porque están mis amigos y hay unos traguitos, ahora que ya se levantó la ley seca, está bueno, cualquiera de los dos, porque ahora las mujeres también se toman sus traguitos. Entonces, ¿qué pasa? Está la fiesta, la algarabía y la bulla en la casa, y cuando el chico va a estudiar. Entonces, si yo sé que ahora... Sí, muchos distractores. Entonces, ese es el asunto, ¿no? De que el ambiente que hay en casa. Hay casas que el chico tiene la oportunidad de tener una biblioteca o un estudio, hay una terraza donde se puede poner a estudiar, pero hay otras viviendas que no es así, todo es muy pequeño. Entonces, si yo sé que mi hijo tiene que estudiar, entonces todos en casa tenemos que también ponernos a hacer algo de tal forma de que no distraiga la atención de ese chico y él pueda de verdad dedicarle al estudio. Ahora que estamos en pandemia, porque si no es pandemia, bueno, entonces hay bibliotecas y otros sitios, ¿no? Pero si estamos en casa, entonces hay que acomodar la casa para que él pueda estudiar.
Exacto, porque es que la situación de momento es esta. Ahorita mismo, o sea, en estos momentos, la actualidad, en nuestra realidad es que están los muchachos en casa, está el adolescente en casa. El espacio, si el espacio es reducido como acabas de mencionar, todos podemos apoyar. Así como cuando el niño está pequeño y nos pone a ver el programa de televisión 3, 4 veces, están dando pepa, los picapiedra, y nos sentábamos cuando ellos eran niños y no nos cansábamos. Es así mismo como pasa en la adolescencia. Nosotros vamos a buscar ese ambiente. Bueno, si lo apoyamos cuando era niño, ¿por qué no apoyarlo cuando están adolescentes o está en ese tránsito, ¿no?, de su desarrollo? Entonces tenemos que apoyarlo también. Los muchachos necesitan ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando el chico está estudiando con audífonos? Nosotros, los adultos, eso es una batalla. No, él no está estudiando porque él se pone los audífonos, porque quién sabe qué está bloqueando también el muchacho. Está bloqueando una voz que pueda salir de allá atrás de mí, que se oye claramente diciendo, mira, que si levantaste, o hablando el adulto. Entonces, cuando hay esa bulla, ellos prefieren los audífonos. Entonces, para poder concentrarse. Entonces, tenemos que también buscar muchas maneras de esto y los modos de atención. O sea, si yo le voy a llamar la atención al adolescente, vuelvo a repetir, bajarme un poco para no ofender, porque pueden venir las ofensas y los intercambios de roles también está. El muchacho entonces puede pensar que él es el que manda y me dice cosas y yo le digo cosas y quedamos discutiendo como dos adultos y nos olvidamos que ese es mi hijo, que es el adolescente y que la que está hablando soy yo. Pero hay cosas que también nosotros comenzamos mucho con los adolescentes y eso. Espera que el adulto, así como le decimos al adulto, espere que se tranquilice a sí mismo, le decimos al joven, espera que tu madre se tranquilice, porque también el adolescente tiene que tranquilizarse, esperar que le baje, y cuando estamos en un ambiente tranquilo, bueno, conversamos, mira, sé que te molestó, no tienes el espacio tal vez adecuado, vamos a ver cómo podemos salir adelante, y esa es la idea, que estudies, que las decisiones que yo tomé como adulto, que tal vez no fueron las más correctas, tú tampoco las tomes, sino que tú tomes mejores decisiones. Y poco a poco vamos viendo que a medida que se van tomando buenas decisiones, vamos saliendo adelante. O sea, son muchos temas que se pueden cuadrar aquí en esa parte de la convivencia, pero sí queríamos centrarnos en la parte de cómo puedo yo apoyar en los estudios, o cómo puedo yo organizarme con ellos para la realización de sus actividades escolares. En esa realización de las actividades escolares, yo como adulto determino muchas cosas aquí. Y es allí como adulto, yo no puedo dejar o no puedo soltar que las cosas se me vayan de la mano y no tener el control. Yo puedo tener el control, pero saber cómo tenerlo, sin ofensas, como decíamos, no entrar un poquito a una discusión con el adolescente, sino llevarlo a cabo, de que él pueda entender su necesidad de aprender y por qué necesitamos que él aprenda. Y eso se puede plasmar antes en una conversación. Ya les digo, tenemos para aprovechar con los horarios que tienen para las asignaciones en las televisiones, las que se van a dar por televisión y por radio. Bueno, con ese horario nos enmarcamos y hacemos esa organización. Pero todo es llevarlo, no hay por qué discutir, no hay por qué pelear, no hay por qué salir los gritos ni los platos tirarlos en la casa. Todos podemos ir en un orden, pero cuando más nosotros mismos como adultos llevamos ese orden. Sí, y mira, hay mucha evidencia de lo que estamos hablando aquí en cuanto a las interrupciones, la distracción y el ambiente en el que el chico estudia en casa. Y yo te puedo decir, por ejemplo, en mi experiencia con las clases virtuales, esto es un lío porque la gente que está alrededor se olvida que el que está con el celular o con la computadora está en una clase y la actividad familiar continúa. O sea, la gente pasa por detrás mientras la persona está tratando de poner atención. Incluso yo he estado en clases donde llaman a la persona, oye, mira, atiende. Entonces, esto yo le aconsejo a mis chicos, miren, cuando ustedes están, díganle a su familia que cuando ustedes están en clase, no los molesten, que les permitan esos 45 minutos de tranquilidad para que usted pueda poner atención a clase. Hay veces que tienen audífonos y por lo menos la clase está aquí en el oído, pero hay veces que los chicos no tienen audífonos, entonces se escucha mi voz dando la clase en toda la casa. Entonces, pero yo también he escuchado gallos cantando, he escuchado niños, bebés llorando, he escuchado de todo.
gente regañando a la otra hermanita que no hizo lo que tenía que hacer. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, si así es cuando estamos en clases virtuales, en videoconferencia, ¿cómo será normalmente este chico haciendo tarea en casa? Con toda esa distracción. Entonces ya no es que está chateando, ya no es que el amiguito lo está llamando o la música en los audífonos, sino que la familia no está consciente de que este chico tiene que estudiar. Entonces, quiero buenas notas, pero entonces no lo estoy apoyando porque no le estoy dando un ambiente adecuado para que él pueda estudiar. ¿Quién puede estudiar con toda esta bulla? Así pasa, Zuleika, así pasa. Y esto es lo que el muchacho, entonces después el adulto se pregunta, se encierra en el cuarto, me tira la puerta o me contesta con malas palabras. Es que el muchacho no ha exteriorizado su malestar en que cómo ese comportamiento le interviene a él, su espacio, el que tiene el espacio para aprender. O sea, hay mucho apoyo aquí que debe haber por parte de la familia y de los adultos. Mira, Zuleika, para los jóvenes o el adolescente que no tiene un computador y debe hacer sus trabajos con celular, cuesta, porque tiene que ver que el celular, las letras, como no es lo mismo manejarse. Entonces, también tenemos que apoyar al muchacho. Si el muchacho no tiene una computadora y que tiene un celular, entonces él necesita un tiempo más requerido para esto. Entonces su concentración es más importante, eso es muy importante. Entonces yo lo que tengo que hacer como adulto es apoyar a mi hijo, o apoyar a mi sobrino, a mi nieto, quien esté en el adulto, pero el adulto debe apoyar en ese momento al muchacho, porque uno no tiene todas las herramientas, no tiene todas las condiciones, pero yo puedo crear un ambiente propicio para que él reciba sus enseñanzas, para que él se pueda concentrar. No importa que nada más sea un cuadro en la vivienda, no importa que no haya los espacios, pero si tú como adulto ofreces en ese pequeño espacio un ambiente propicio, eso es satisfactorio para el adolescente. Pero no importa, eso es parte también que nos diríamos de las vivencias de uno. Pero allí también te puedo plasmar, son tantas cosas que uno ha vivido. Pareciera que son muchos años que lo que he vivido, pero he pasado por eso, por las condiciones no agradables, por los recursos cortos, por la falta de ingresos, pero no importaba que tú tuvieses un solo cuarto, allí tú podías estudiar porque el resto te apoyaba a que tú estudiases. Te falta eso en nuestras familias hoy. No importa, es el apoyo, la necesidad para apoyar. Exacto, porque si por ejemplo yo no conozco la materia, el chico tiene que estudiar trigonometría y yo no sé nada de trigonometría, pero él está estudiando. Bueno, mientras él está estudiando, entonces yo busco una actividad donde yo me entretenga y haga algo, pero es callado para que él pueda estudiar. No es que cuando él está estudiando es que yo, adulto, voy a poner música, sabiendo que tenemos un espacio reducido en la casa. ¿Quién es el responsable del espacio reducido? El adulto, no el adolescente. Él está ahí y tiene que aceptar lo que la familia le proporciona. Entonces, ¿cómo puedo estudiar con bulla? No se puede. O con discusiones. No se puede. No se puede. No sé, me encontraba con el caso de una chica y la chica me decía, es que mi mamá dice que porque voy a estudiar a esta hora, que a esta hora dan la novela que ella ve, y eso no la deja ver la novela. Entonces ahí tenemos, ¿ves? Entonces ahí tenemos que hacer una reflexión como padres, como adultos, para poder entonces apoyar a los muchachos. Ahora mismo es el momento en que el muchacho estudie, pues el muchacho que estudie, siempre como adultos tenemos que ver nuestras actividades, pero en este momento es el apoyo. Entonces no podemos poner de antemano o priorizar cosas que no están relevantes como las de ahora. O sea, para buscar entonces un enfoque con el adolescente y el adolescente vea el apoyo. Yo no quiero llegar al punto de que piensen de que se le da mucho favor al adolescente, que no es eso, sino es tratar de que como adultos comprendamos ciertas acciones del adolescente y que tú como adulto o como adulto que hay en la casa pueden apoyar a este adolescente y tener una dinámica familiar un poco diferente.
bueno, con esto terminamos nuestra entrevista del día de hoy. Fue muy provechosa. La vamos a pasar a nuestro canal en YouTube también para que todos ustedes tengan oportunidad de verla. Gracias por compartir con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Panama Educational Advice, segmento Entorno Familiar. Gracias.